Bienvenidos, alumnos de tercero, a un vídeo de estadística en el cual vamos a analizar un problema resuelto para que veáis cómo se hace, ¿vale? Bien, vamos a hacer esto pequeño. Dice, se realiza un estudio estadístico que determina el número de farmacias que hay en una determinada zona de La Mancha. Para ello se han analizado 55 pueblos, arrojando la siguiente distribución de datos. Cuando nos den así todos estos datos, ¿vale? Tenemos que saber de lo que hablan. Por ejemplo, ¿son 55 pueblos? Pues seguramente aquí hay 55 cifras. De manera que, como nos habla de número de farmacias en determinados pueblos, pues este 6 debe interpretarse como 6 farmacias en el pueblo este, 5 farmacias en otro pueblo, 4 farmacias en otro, 4 farmacias en otro, 6 farmacias en otro, 7 farmacias en otro, 8 farmacias en otro, 7 farmacias en otro, de manera que aquí están los 55 pueblos, indicando el número de farmacias que hay en cada pueblo. Entonces dice, nos pueden pedir siempre, completa la tabla de frecuencias añadiendo en las columnas en blanco todos aquellos parámetros que te van a hacer falta para resolver los apartados que vienen a continuación. Bueno, mirad, siempre que vayamos a hacer una tabla de frecuencias, tenemos X u Y, vamos a llamar a la variable. La variable siempre es aquella cosa de la cual queremos saber, aquella cosa del cual es objeto el estudio estadístico. En este caso es el número de farmacias, ¿vale? Y frecuencia absoluta, ¿vale? Se refiere al número de pueblos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, 3 farmacias, ¿en cuántos pueblos hay de todos los analizados? En 7, ¿vale? 4 farmacias, pues en 9 pueblos. 5 farmacias en 10 pueblos. 6 farmacias en 14 pueblos. Hay 7 farmacias en 9 pueblos y hay 8 farmacias en 6 pueblos. Entonces, esto nos lo pueden dar o no nos lo pueden dar, ¿vale? Si no nos lo dan, nosotros venimos aquí y contamos. Vamos a ver primero la cifra más baja de farmacias que hay. Empezamos siempre por la más baja. La más baja, el número más bajo que vemos aquí es un 3, ¿vale? Pues cogemos el 3 y lo ponemos aquí, ¿vale? Antes hemos puesto X u Y y F su Y. Siempre ponemos X u Y, una columna, y F su Y, la otra columna. X u Y es la variable y F su Y la frecuencia absoluta. Entonces, 3. Contamos los 3 que haya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, ¿vale? Ahora, ¿qué número le sigue en mayor? Después del 3, pues el 4. Contamos los 4 que haya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es decir, 4 farmacias hay en 9 pueblos. Ahora miramos los de 5, ¿vale? Y contamos 10. Y así todos, ¿vale? Hasta el número más alto, que es el 8, ¿vale? El 8 es el número más alto. Y de 8 hay, pues 6 pueblos. Entonces, nosotros tenemos que ver que la suma de todas las frecuencias, ¿vale? Nos da n. N mayúscula es el número de pueblos total que hay, ¿vale? Que son 55, siempre tiene que coincidir con 55, ¿vale? Que en este caso, bueno, en este problema hay 55, siempre tiene que coincidir con lo que nos den. Frecuencia absoluta acumulada. Bien, vamos a empezar a ver cosas. Lo que es la frecuencia absoluta acumulada, que le vamos a llamar como F mayúscula sub I, ¿vale? La frecuencia absoluta es F sub I minúscula, pues la frecuencia absoluta acumulada va a ser F mayúscula sub I. ¿Y cómo se obtiene? Pues muy fácil. 7, ¿vale? Luego, 9 y 7, 16. También podemos hacer en cruz. 9 y 7, 16, ¿vale? Luego, 16 y 10, 26. De 16 más el 10, 26. Acumulamos 26. 26 más 14, 40. Acumulamos 40. 40 más 9, 49. Acumulamos 49. Y 49 más 6, 55, ¿vale? Luego ya tenemos la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Esta es la frecuencia absoluta y esta es la frecuencia absoluta acumulada.
Ahora vamos a ver lo que es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se designa por una h sub i minúscula, ¿vale? Y hay que dividir la frecuencia absoluta, que es todo esto, entre la n, que es 55. Es decir, cogemos este 7 y entre 55. Ahora cogemos este 9 y entre 55. Este 10 y entre 55. Este 14 y entre 55. Este 9 y entre 55. Este 6 y entre 55. ¿Vale? Esta es una forma de hacerlo. ¿Por qué he puesto yo esto también? Porque también se puede hacer así. Yo he puesto aquí dos columnas, pero vosotros tenéis que hacer en el examen una, ¿vale? Una nada más. Elegís esta o esta, ¿vale? Una de las dos. Si lo queréis hacer en forma decimal, pues dividís esto entre esto y nos da 0,127. Si dividís 9 entre 55, 0,164, ¿vale? De tal manera que la suma de todo esto, de todas estas fracciones, la suma de todas estas fracciones es 55 partido por 55, que es igual a 1. O la suma de todos estos decimales, que es también 1, ¿vale? Pues esta es la frecuencia relativa. Vamos a ver la frecuencia relativa acumulada, que es igual a la frecuencia relativa, pero acumulando los datos. Es decir, aquí tenemos 7,55 que coincide con esto, ¿vale? Ahora, 7,55 más 9 partido por 55, 9 y 7, 16 partido 55, ¿vale? 16 partido 55 más 10 partido 55, 26 partido 55, más 14 partido 55, 40 partido por 55, más 9 partido 55, 49 con 55, y luego más 6 partido 55, 55 partido 55, que es 1. También podemos pillar la frecuencia absoluta acumulada, que es esta, y dividirla entre 55. Mirar, este 7, 7 entre 55. Este 16, 16 entre 55. Este 26, 26 entre 55. Este 40, 40 entre 55. Este 49, 49 entre 55. Este 55, 55 entre 55, que es 1. O podemos hacerlo de esta manera, que es coger la frecuencia relativa, ¿vale? Y ponerla aquí, ¿vale? 0,127, 0,127. Pero ahora cogemos 0,127 y 0,164, esto. Esto, más esto, esto. Esto más esto, esto. O esto más esto, esto. Y esto más esto, 1. O también podemos pillar y dividir esto, queda esto, esto queda esto, esto queda esto, esto queda esto, esto queda esto y esto queda esto, 1. ¿Vale? Entonces siempre esto que tenemos aquí, que he hecho yo aquí aparte, no forma parte de la frecuencia, de la tabla de frecuencia. La tabla de frecuencia son estas cuatro cosas, ¿vale? Estas cuatro cosas, esta tabla hasta aquí, es la tabla de frecuencias. Estas dos columnas son dos columnas que yo he puesto aparte, que nos va a hacer falta para resolver los siguientes apartados, ¿vale? Que es para calcular la moda, la media, el resto de parámetros que suelen pedir en problemas. Pero si nos piden la tabla de frecuencia son estas cuatro cosas, ¿vale? Estas dos columnas las he añadido yo para poder calcular el resto de apartados del problema. Bien, pues esto sería la tabla de frecuencias hasta aquí, ¿vale? Tenemos que ver que estas diagonales coinciden. Este 55 en diagonal coincide con ese 55, ¿vale? Este 1 coincide en diagonal con ese 1. ¿Lo veis? Estas dos diagonales coinciden. Bien, vamos a hallar la media y la mediana, ¿va? Que es el apartado B. Para hallar la media, la mediana, la varianza y la desviación típica y todas esas cosas, nos hace falta añadir dos columnas más. Si queremos, dejamos aquí la tabla de frecuencias y haríamos otra tabla aquí abajo donde pondríamos esto, y ya cogeríamos esta y estas cuatro columnas, esta y esta, y nos hacemos otra tabla aquí. Pero yo he preferido añadir dos columnas más aquí para poder hacer todo eso. Bien, pues en estas dos columnas nos hacemos una con x sub i por fi, ¿vale? Y otra x sub i cuadrado por fi. X sub i por fi tengo que multiplicar, como bien dice la fórmula, pues x sub i por fi, es decir, esta xi por esta fi. Es decir, 3 por 7, 21. 4 por 9, 36, 5 por 10, 50, 6 por 14, 84, 7 por 9, 63 y 6 por 8, 48. Y aquí este resultado que obtenemos de sumar todo esto, lo que hacemos es
el sumar las x sub i por f sub i es en realidad esto, el sumatorio de todas las x sub i por las f sub i, que es esto, 302. Este número es el sumatorio de todos los x sub i por fi, que es en realidad todos los sumatorios de todos estos x sub i por fi. Y aquí hacemos x sub i cuadrado por fi. ¿Y qué es esto en realidad? Pues es esto al cuadrado, este 3 al cuadrado por este 7, este 4 al cuadrado por este 9, ¿vale? Así, este 5 al cuadrado por este 10. Y vamos obteniendo esto. Un truco, ¿vale? En vez de hacer el cuadrado de esto por esto, lo que hago es multiplicar esto como x sub i por fi por x sub i. Esto, x sub i por fi por x sub i es x sub i cuadrado por fi. Pues multiplico este 21 por este 3 y tengo 63. Este 36 por este 4 y tengo 144. Este 50 por este 5 y tengo 250. Este 40 por este 6 y tengo 504. Este 49 por este 7, 441. Este 55 por este 8, 384. Y al sumar todo esto, lo que obtengo es el sumatorio de los x sub i cuadrado por fi sub i. Es decir, el sumatorio de los x sub i cuadrado por fi es el sumatorio de estos términos que me he ido dando. ¿Y para qué hacemos esto? Pues porque este sumatorio de x sub i por fi, este sumatorio de x sub i cuadrado por fi y este n mayúscula forman parte de fórmulas estadísticas que ahora vamos a ver, ¿vale? Bien, calcula la media y la mediana. La media es la media aritmética de todos los datos, de todas las farmacias. En este caso, la media aritmética es el término medio de farmacias que hay por pueblo, es decir, el número medio de farmacias que hay por pueblo, más o menos. Entonces, esa media es el sumatorio de los x sub i por fi partido por n. Esta es la fórmula, siempre. En cualquier problema esta va a ser la fórmula, ¿vale? Sea el problema de lo que sea. Media, sumatorio de los x sub i por fi partido por n. ¿Cuánto es el sumatorio de x sub i por fi? 302. 302. Partido por n mayúscula. ¿Cuánto es n mayúscula? 55. 55. La media es 5,49 y esto se interpreta que hay 5,49 farmacias de media en cada pueblo, ¿vale? Evidentemente no vamos a partir una farmacia en dos trozos y vamos a coger decimales de la farmacia, ¿vale? La media es un número que nos da, pero evidentemente o hay 5 farmacias o hay 6, pero no va a haber 5,49, aunque la media sí que da 5,49. La mediana es un parámetro que refleja más o menos la centralidad de los datos. Es una media de centralización, ¿vale? Nos dice cuál es el centro de los datos. Para calcular la mediana, normalmente pillamos y cogemos n, siempre cogemos n, y lo dividimos entre 2. n entre 2, pues 55 entre 2, ¿cuánto da? 27,5. Entonces yo tengo dos trucos. Una vez que hemos dividido este n entre 2 y da 27,5, para ver cuál es la mediana hago lo siguiente. Imaginaros que tengo 27,5 euros para gastar. Y estas son las tiendas, ¿vale? Y puedo empezar por aquí o por aquí. Voy a empezar por arriba. Y tengo 27,5 para gastar. Pues 7 y 9, 16. 16 y 10, 26. 26. Cuando empiezo 14, ya supero los 27,5. Es decir, aquí se me acaban los 27,5. Luego la mediana es lo que corresponda aquí, que es 6. La mediana es 6, ¿vale? 6. Y si empiezo por abajo, también te queda lo mismo. Mirad, 6 y 9, 15. Y 14... 15 y 14, 29. Pues aquí me paso de los 27,5. Es decir, en este dato, que también corresponde con 6. Pues la mediana es 6. Es decir, normalmente se coge n, se divide entre 2 y se empieza por este extremo de las frecuencias absolutas hasta que se nos gaste. En el sitio donde se nos gaste, la x sub i que corresponda al sitio donde se nos haya gastado es la mediana, ¿vale? Así, ese es el procedimiento que uso yo con los alumnos para que lo entiendan. Pues este es el dato central, 6, ¿vale?
La moda no nos la piden, mirad. La moda, a ver, voy a decir lo que es la moda porque no aparece. Y la moda aparece en exámenes. La moda normalmente se escribe como mo, en vez de como me, como mo. Mo es igual el valor de la x sub i, la moda es el valor de la x sub i que con más frecuencia se repite. En este caso, ¿cuál es el valor de esta x sub i que con más frecuencia se repite? El 6, que se repite 14 veces. ¿Lo veis? Este 6 se repite 14 veces. Luego la moda sería 6. ¿Vale? En este problema se me ha olvidado pedir la moda, pues la moda es 6. Que es ver qué variable de la x sub i es aquella que con mayor frecuencia se repite. En este caso, el 6 se repite 14 veces. Bien, vamos a ver cómo se calcula la varianza y la desviación típica. La varianza, ¿vale?, se escribe con una s cuadrado. La varianza, s cuadrado, es igual al sumatorio de las x sub i al cuadrado por f sub i partido por n mayúscula, menos la media al cuadrado, ¿vale? Esta fórmula hay que aprendérsela, es la más larga, sí o sí. Entonces, sumatorio de las x sub i cuadrado por f sub i partido por n menos la media al cuadrado. El sumatorio de los x sub i por x sub i cuadrado por fi lo tenemos aquí, 1786. O sea, no es complicado, aunque lo veamos así, lo hemos hecho antes en la tabla. 1786. N, 55, lo tenemos aquí. Menos la media al cuadrado. La media, 5,49. 5,49 al cuadrado. Fijaros que la media es una X con una raya encima. Pues nada, cogemos y para no liarnos en las cuentas, no lo hacemos todo de golpe. Cogemos 1786, lo dividimos entre 55 y da esto, 32,473. Cogerme 3 o 4 decimales porque cuanto más largo, más exacto, ¿vale? 3 o 4 decimales. Y luego ponemos menos. Hacemos 5,49 al cuadrado con la calculadora y lo ponemos aquí. Y luego restamos esto menos esto. Y obtenemos la varianza. La varianza s cuadrado, ¿vale? Se representa por s cuadrado y es 2,333. Esa es la varianza. Y la desviación típica. La desviación típica es una s sola. No una s cuadrado, sino una s sola. Y es la raíz cuadrada de la varianza. En otros libros podemos ver que la varianza o la desviación típica tienen otra notación, ¿vale? Igual que podemos ver que la varianza tiene otra fórmula, porque hay otras formas de hacer esto, todos estos cálculos, ¿vale? Con valores absolutos y todas esas cosas. Pero yo el método más fácil que veo para el alumno es el que estoy describiendo aquí. Entonces, lo suyo es usar estas fórmulas, ¿vale? Entonces, y estas notaciones, la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza, luego es la raíz cuadrada de s cuadrado. ¿Cuánto nos ha dado s cuadrado? 2,333. Pues la raíz cuadrada de 2,333. Y eso da 1,53. Esta es la desviación típica, S. ¿Vale? Luego nos piden el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es la desviación típica partido por la media, ¿vale? Multiplicado por 100. Normalmente lo expresamos en tantos por ciento. Tenemos que el coeficiente de variación en este caso sería la desviación típica, que tenemos 1,53, que la podemos calcular del apartado anterior donde la hemos visto, partido por 5,49, que es la media que la hemos obtenido antes. Entonces dividimos esto entre esto, lo multiplicamos por 100 y tenemos el coeficiente de variación. En 2 minutos. El coeficiente de variación nos da 27,9%, ¿vale? Bien, lo último es el apartado E, que es representar gráficamente los datos para hacer un diagrama de barras y un polígono de frecuencias. ¿Qué es un diagrama de barras y un polígono de frecuencias? Pues normalmente es, mirad, se coge siempre la variable x sub i y se pone en el eje x, ¿vale? Y aquí se ponen los datos tal como nos aparece en la tabla, ¿vale? Cogemos x sub i, que está formado por 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si fueran discontinuos daría igual, 3, 7, 9, 45, 42, ¿vale? Aquí en este eje ponemos tal como nos vienen, no dejamos aquí, por ejemplo, no dejamos espacio para el 1, para el 2, nada más que directamente ponemos el 3, a cierta distancia el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, y si fueran 3, luego 7, 9, daría igual, ¿vale? Aquí ponemos x sub i, que es la variable, que es el número, a ver, que he puesto el número... Esto sería el número de farmacias, aquí, a ver,
El número de farmacias. Este es el número de pueblos que hay. A ver. Sí, este sería el número de farmacias. Aquí me he equivocado. Este sería el número de farmacias. Y este es el número de pueblos en los que hay. ¿Vale? Entonces, por el gráfico, en el gráfico pondríamos, en el eje, aquí pondríamos el número de pueblos, ¿vale? Aquí vendría farmacias y aquí pueblos, ¿vale? Esto está cambiado. Farmacias y aquí pueblos. Bien, y aquí pondría, pues aquí sí se haría igual que lo hacemos normalmente en los gráficos, que es ponerlo, ¿vale? 2, 4, 6, 8, 10, 12, elegir la escala adecuada, porque aquí sí tenemos que poner, sabemos que tiene que llegar hasta 14, pues entonces, para que nos salga bien más o menos, hasta 14, poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sería muy alto. Cogiéndolo de 2 en 2 y dejando este espacio, más o menos me sale así. Pues bien, es coger por el 3 y levantar una barra, ¿vale? Hasta, dice, 3 farmacias hay en 7 pueblos, ¿vale? Entonces, por el número 3 levantamos una barra hasta el 7. En 7 pueblos hay 3 farmacias, ¿lo veis? Y aquí hacemos una barra. Luego vemos que hay 4 farmacias existen en 9 pueblos, ¿vale? Pues entonces nos vamos y 4 farmacias hay y cogemos el 9 pueblos. 5 farmacias hay en 10 pueblos. Nos vamos aquí, 5 farmacias hay en 10 pueblos, ¿vale? Y así. Entonces, una vez que levantemos todas las barras, ¿vale? Cogemos y determinamos más o menos el centro de cada barra y unimos este origen con el centro de cada barra, ¿vale? Y obtenemos un polígono, este polígono rojo, ¿lo veis? Pues este polígono rojo se le llama polígono de frecuencias asociado a este estudio estadístico. Este es el polígono de frecuencias asociado a este estudio estadístico. Polígono de frecuencias, y este es el diagrama de barras. Puede que nos pidan el polígono de frecuencias, ¿vale? Solo, o nos pidan el diagrama de barras solo, o nos pidan las dos cosas que tendríamos que hacer, el diagrama de barras y el polígono de frecuencias, las dos cosas. Repito, esto está equivocado, las variables son las farmacias, aquí debería poner farmacias y aquí debería poner pueblos, ¿vale? En más cosas, una cosa, es la mediana y la media son medidas de centralización, y la varianza y la desviación típica son medidas de dispersión. Es decir, este coeficiente de variación, cuanto más alto nos salga, nos quiere decir que la media esta que he calculado es menos fiable. Es decir, nosotros podemos tener un estudio estadístico, ¿vale?, donde los datos sean muy dispares respecto a la media. Fijaros que la media son 5 farmacias y pico, pero puede ser que tengamos 2 farmacias, una farmacia, luego 8 farmacias, luego 9 farmacias, luego 1, luego 8. Serían datos que se alejan muy mucho de la media. Sin embargo, la media de esos datos que se alejan tanto de la media es esta, pero no refleja lo fiel que es. Es decir, realmente en los pueblos hay una farmacia o 8, una o 9, siendo esta media. Pues el coeficiente de variación nos saldría altísimo. Nos diría que esos datos, ¿vale?, que los datos que obtenemos en los pueblos serían muy alejados de la media y que esta media no es fiable. Es decir, cuanto más pequeño sea el coeficiente de variación, más nos dice que esta media se acerca realmente a la fidelidad de los datos, a lo que en realidad aparece en los datos. Por ejemplo, fijaros, el coeficiente de variación sería muy pequeño si, siendo la media de 5,49, tuviéramos pues 6, 5, 7, 6, 5, 7, 6, 5, 7, ¿vale? Reflejaría esta media muy fiel. Pero si tenemos 1, 9, 2, 8, que también daría esta media, ¿vale?, serían datos alejados de la media y por tanto el coeficiente de variación sería muy alto. Cuanto más aparezcan los datos individuales alejados de la media, mayor va a ser el coeficiente de variación, ¿vale? El coeficiente de variación nos dice
Cuanto más alto sea, cuanto menos fiable es esta media, es decir, cuanto esta media está más alejada de lo que en realidad están los datos individuales. Pues vale, pues este es un problema para los de tercero de cara a lo que puede aparecer en el examen. Bien, intentar entender este problema y luego hacer otro parecido. Os mando yo alguno parecido más, ¿vale? Luego en sucesivos vídeos intentaremos ver más problemas de estos, pero esto es más o menos lo que suele salir en exámenes. Bien, pues hasta luego, ¿vale? Hasta un nuevo vídeo.